Buenos días, bienvenidos a este espacio que es el primer ciclo Inspírate con la Inclusión del año 2025. Mi nombre es Catalina Martínez, yo soy gerente de arquitectura social en la ANDI, directora de la Fundación ANDI. Estos espacios de inspiración tienen el propósito de compartir experiencias, aprendizajes, buenas prácticas desde las empresas de Colombia que vienen transitando en el movimiento de empresas incluyentes de la ANDI, de la Fundación ANDI, desde el año 2018. La conversación el día de hoy está centrada alrededor del financiamiento de las alianzas en Colombia para la inclusión social y económica y la experiencia de dos empresas invitadas a conversar sobre esta trayectoria y, digamos, los desafíos que hoy tienen. La agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a comenzar, después de esta breve introducción, haciendo el lanzamiento de la novena convocatoria para la lista de empresas inspiradoras 2026. Vamos a presentar después eh, en un espacio a un invitado muy especial, Juan Carlos Lozano, director y fundador de Impactia, con una, digamos, reflexión y análisis muy relevante en materia de financiamiento de alianzas en Colombia para la inclusión social y económica. Y luego vamos a conversar en un panel sobre esta, digamos, análisis que nos va a presentar Juan, pero ya aplicado a dos empresas que hacen parte del movimiento Empresas Incluyentes, que vamos a tener hoy a Casa Luker, a Andrea Molina, coordinadora de Alianzas Sostenibles, y a Selva Nevada, con Alejandro Álvarez, su fundador y director comercial. Entonces, después de esta conversación, vamos a tener espacio de preguntas. De hecho, para contarles y estar atentos, las preguntas las vamos a hacer después de cada una de las intervenciones. Cuando hable Juan Carlos, vamos a tener un espacio de preguntas y luego en el panel vamos a tener otro espacio de preguntas. Vamos a estar monitoreando desde acá en la mesa de trabajo, en el chat, sus preguntas y comentarios. Y también los invitamos a que los enlaces que compartamos, los QRs que compartamos en pantalla, también los puedan, digamos, tomar con sus cámaras y diligenciar en la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Entonces, quiero compartir con ustedes nuestra ruta del movimiento de empresas incluyentes para dar inicio a esta parte de la sesión. Muy brevemente, recordar que en el marco de lo que es el movimiento de empresas incluyentes, lo que nos propusimos en la ANDI fue construir una plataforma que ha venido nutriéndose y creciendo con los años. Esto inició en el 2018. Y esta plataforma tiene el propósito de darle cabida a las personas, a las empresas, a las diferentes organizaciones igual de sociedad civil que quieran apostarle a la inclusión como una estrategia para la movilidad social que depende de las empresas en el marco de las oportunidades que se generan, poder ampliar cada vez más la capacidad que tiene de crear valor desde su modelo de negocio. Tenemos tres momentos dentro de esta ruta de la plataforma. El primer momento es el acuerdo por la competitividad inclusiva y este es un lugar de manera afirmativa en el cual nosotros, con las empresas que representamos, nos postulamos para decir, aquí estamos para hacer inclusión, para generar una comunidad de aprendizaje, para generar una conversación propositiva y constructiva de cara a transformar las estrategias de los negocios, no importa el tamaño, pero el propósito de esto es la inclusión. Tenemos a la fecha 616 empresas firmantes de este acuerdo por la competitividad inclusiva. En el marco del movimiento tenemos otra etapa u otro momento, que es la lista de empresas inspiradoras. Esta es una convocatoria anual que hacemos para reconocer, visibilizar y sensibilizar a partir de las empresas que cumplen con unos criterios, digamos, muy concretos en materia de evidenciar las prácticas inclusivas en sus modelos de negocio. Hemos tenido participando desde el 2018 hasta el 2025 599 empresas con las cuales hemos logrado encontrar unas experiencias relevantes en 117 de ellas. Y estas 117 han sido reconocidas dentro de estos años en la lista. Asimismo, las mejores prácticas de inclusión evidenciadas dentro de esas 117 empresas han sido convocadas a certificarse con una auditoría y poder otorgar el sello de empresa incluyente
para lo cual hemos alcanzado ya 24 empresas. Actualmente tenemos certificadas 19. Las empresas que han tenido el sello pueden recertificarse. Este sello se otorga por un periodo de 2 años para que las empresas puedan visibilizar también esas buenas prácticas en el marco de sus bienes y servicios ofrecidos al mercado. Nosotros tenemos como propósito, si quieres, Sebas, vamos a la siguiente. Bueno, antes de eso, recordar a nivel, digamos, ya de nombres y logos, que nos queda más fácil de repente evidenciar que esto es una plataforma multisectorial. Aquí, como pueden ver, hay empresas de diferentes sectores productivos, minero energético, de alimentos y bebidas, siderúrgico, de servicios, de logística, de puertos, de manufactura para temas de salud, cosmética, servicios, en fin, hay una diversidad de sectores productivos que representan la inclusión y eso, digamos que es, digamos, un motivador. Aquí además tener presente que no son solo las empresas de la ANDI. En este movimiento de empresas incluyentes pueden participar todas las empresas del país que consideren tienen una propuesta para compartir experiencias y fortalecer este ecosistema y además fortalecerse ellas dentro de lo que es esta plataforma. Vamos, Sebas, adelante. La lista de empresas inspiradoras para este año está abierta como convocatoria desde el día 2 de marzo y se cierra el 6 de abril. Nosotros establecemos en el marco de la convocatoria, digamos, unos requisitos que están orientados a que el proyecto de iniciativa debe llevar al menos un año de ejecución. La iniciativa debe desarrollarse en Colombia y la postulación la debe realizar una empresa, es decir, no las fundaciones de las empresas u otras figuras jurídicas, sino la empresa como tal, toda vez que el propósito de estas iniciativas evaluadas debe responder al modelo de negocio, debe impactar cadena de valor, como vamos a ver ahorita los 3 criterios que evaluamos, y por supuesto entonces evidenciar que como empresa en su modelo de negocio está teniendo una repercusión. Esta postulación es gratuita, no hay número límite de postulaciones, las empresas pueden presentar más de una iniciativa, bien puede ser en la línea de empleo inclusivo, en la de proveeduría inclusiva, en la de distribución inclusiva. Estas iniciativas todas caben dentro de la convocatoria de la lista. Adelante. ¿Cuál es la ruta de evaluación y cuáles son los criterios? Manejamos 3 criterios de evaluación muy importantes para que lo tengan presente y ya los vamos a detallar. Contribución al impacto social, resultados para el negocio y nivel de inclusión social. Y los filtros de evaluación son un equipo evaluador de la fundación. La dirección ANDI hace una verificación del cumplimiento de la evaluación que hace el equipo y luego lo llevamos a un comité editorial en donde está presente la presidencia de la ANDI, la Dirección General de Portafolio y la Embajada de Suecia como aliado de cooperación internacional. Vamos a detallar un poco los criterios de evaluación, a qué corresponden. Cuando hablamos de contribución al impacto social de estas iniciativas que se postulan, estamos hablando que realmente esa iniciativa, esa estrategia empresarial esté respondiendo a un desafío social, esté contribuyendo a solucionar una necesidad de una población o digamos, de una población específica, hablemoslo así. Vamos a poner el ejemplo de una solución para personas con discapacidad, por ejemplo, puede ser un bien o servicio que mejore la calidad de vida de estas personas, que mejore su inclusión o inclusive que mejore su generación de ingresos porque puede ser, en vez de un bien o servicio para ellos, puede ser unas vacantes de empleo, un modelo de empleabilidad para estas personas al interior de una compañía. Estamos contribuyendo entonces con este tipo de soluciones a una población, a resolver un desafío social de una población. Y es importante evidenciar que es pertinente tanto para el grupo poblacional como para la empresa esa, digamos, habilitación de una oportunidad dentro del modelo de negocio, es decir, la empresa recibe talentos y esto se trata de empleo inclusivo, pero además la población obtiene una oportunidad de empleo para generar ingresos. Es importante evidenciar dentro de lo que es la contribución al impacto, que es una solución que no va a ser por un año, sino que es algo que va a poderse escalar y va a poder tener durabilidad en el tiempo y que los expertos externos puedan evidenciar a partir de lo que esa solución con impacto social, digamos, está produciendo.
La segunda categoría o criterio son resultados para el negocio, es decir, la empresa debe evidenciar que que esa iniciativa está o bien generándole reducción en costos, disminución de la rotación de personal, aumento en la innovación, mejora del clima laboral, aumento de ingresos, entre muchos otros beneficios que la iniciativa trae para la empresa a partir de su enfoque inclusivo. Y por último, el nivel de inclusión, es decir, que podamos evidenciar que grupos históricamente desatendidos que no han podido conectar con las oportunidades del desarrollo y crecimiento económico realmente sean protagonistas dentro de la oportunidad que la empresa está brindando, que haya evidencia de alianzas para lograr un cambio sistémico de estas problemáticas que estamos contribuyendo a atender y que realmente haya cambios en los procesos internos de las empresas que tienen las iniciativas, es decir, evidenciar que hay políticas al interior de las compañías, procesos, mediciones y diseños en la organización que dan cuenta de que esto va realmente unido a la estrategia del negocio y a su propósito. En términos puntuales, estos son los desarrollos al interior de la evaluación por cada uno de los criterios. Adelante. Las fechas, ya para finalizar con este punto, estamos cerrando convocatoria el 6 de abril. Vamos a tener un periodo de evaluación del 7 al 28. El 29 estaríamos contactando las empresas que han sido seleccionadas y el 29, después del 29 publicaríamos en diferentes espacios la lista. En términos de la ANDI, nosotros buscamos anunciar en el marco de las asambleas seccionales y también en el marco del Congreso Empresarial Colombiano estos resultados y este sería nuestro cronograma para el 2026. Tenemos al final, adelante, ahí, una invitación muy especial para ustedes y es para este año, como todos los años, nosotros en el marco de la plataforma que les acabamos de compartir, de la primera etapa, que es el Acuerdo por la Competitividad Inclusiva, invitamos a todos nuestros aliados, a todos quienes se unen a estos espacios en este momento del año, a que nos unamos por este propósito que realmente estamos convencidos desde nuestra mirada de valor compartido, desde ese marco de referencia que hemos acogido, que podemos realmente desde la fuerza de los negocios hacer transformaciones que tengan impacto, que sean sostenibles y que además sean pertinentes para solucionar desafíos sociales. En este día estamos invitándolos a partir del escaneo del QR que tenemos a continuación para que quienes consideren que se alinean con este propósito, que se pueden, digamos, sentir um, afines a esta propuesta, suscriban con nosotros el día de hoy el Acuerdo por la Competitividad para ampliar esta red de personas que le apostamos a la inclusión y a la movilidad social. Entonces voy a dejar este QR un minutico para que puedan escanearlo y los invitamos a que se unan. De todas maneras, al final de la sesión lo vamos a volver a proyectar para quienes se van a ir uniendo durante la jornada. Gracias, Sebas, y yo quiero pasar entonces, en orden del cumplimiento de nuestro tiempo, al segundo punto de la agenda del día de hoy y a presentarles a un invitado muy especial, Juan Carlos Lozano, fundador y CEO de la organización Impactia. Él va a ser nuestro keynote para conversar sobre el panorama del financiamiento y alianzas en Colombia para la inclusión social y económica. Juan Carlos Lozano lidera, como les dije, Impact. Esta es una organización que articula y conecta a actores en el ecosistema de inversión de impacto a través de la democratización del acceso al financiamiento. Ahorita Juan nos explicas mucho mejor qué significa esto, democratizar el acceso al financiamiento. Y esto lo hacen en el marco de la exploración de mecanismos de finanzas innovadoras. Juan Carlos también es fundador de ASAI Consultores, organización que brinda consultoría organizacional y estratégica en temas de economía regenerativa y medición de impacto en Colombia y México, junto a otros países. Es profesor de Sociedad Civil y Gestión de Proyectos en posgrados FIGRI de la Universidad Externada de Colombia en Bogotá desde el año 2012 y cuenta con publicaciones en temas relacionados con la eficacia de la financiación internacional del desarrollo, la construcción de confianza y las relaciones entre el Estado y los actores privados y no estatales. Doy entonces paso a Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, Juan, y aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias, de verdad, qué invitación tan especial y qué bueno venir a compartir un poquitito de lo que hemos estado viendo, de lo que estamos viendo hacia adelante también de nuestro ecosistema.
Y voy a entonces a compartirles la pantalla. No a ver, tengo algunos gráficos. La idea es que sea más bien conversadito, entonces muy seguramente no quiero hacerlo demasiado acartonado, pero sí quiero poderles mostrar algunos gráficos en particular. Entonces, permítanme un instante a ver si ya de ahí ya me ven. Sí, ya vemos tu presentación, Juan. Perfecto, listo. Entonces, bueno, yo voy a arrancar solamente por contar un poco este tema de finanzas innovadoras. Cuando uno lo habla con gente de otros sectores o del sector financiero, pues dice como, ¿cómo así que finanzas innovadoras? ¿Qué me estás hablando de cripto o de qué? O de DeFi. Es un término que viene muy del mundo de la cooperación internacional, viene muy del mundo de los programas de desarrollo y demás. ¿Por qué? Porque pues este es un mundo que se ha financiado los últimos 50 años exactamente de la misma manera, de donaciones que llegan a una serie de organizaciones, de entidades, eh, y debo decir que los grandes cambios se han producido sobre todo en los últimos 15 años, debo decir, de los últimos 60, ¿sí? La cooperación, la financiación del desarrollo, como ustedes saben, pues es un fenómeno que viene sobre todo a tomar mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, en el marco de la recuperación de Europa, de la posguerra, en el marco de esos comienzos, de cómo se comienza pues a crear los dos bloques y demás, pero ha sido impresionante cómo ha tenido una dependencia al no cambio. Es decir, hoy por hoy casi que se siguen utilizando las mismas metodologías de gestión de proyecto que se utilizaban al final de los años 60. eh, y eso es parte, digamos, un poco de lo que vimos que terminó pues implodiendo un poquito el año pasado. Entonces, cuando hablamos de finanzas innovadoras o de financiación, de mecanismos innovadores de financiación, estamos hablando desde ese lado de cómo llevamos unos, como les digo, 10 15 años de un proceso en donde varios actores han estado diciendo la manera como financiamos el desarrollo y el progreso no es la adecuada. Necesitamos que los mecanismos actuales sean muchísimo más efectivos, mucho más eficientes también, pero necesitamos también aumentar la cantidad de recursos que se invierten en el desarrollo y que entran a apalancar estos procesos de progreso. Ahora, esto lo sabíamos hace 20 años, ¿sí? Desafortunadamente, solo hasta hace mucho menos tiempo comenzó a ser un tema mucho más apremiante. Como ustedes recordarán, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible comenzaron a, a, a dibujarse como hacia el año 2012, 2013. En el 2015 comenzó la agenda, que hoy se conoce como la Agenda 2030, 2030. Y a diferencia de la agenda anterior que había habido, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, en este caso particular, eh, dijeron, oigan, no podemos analizar cuánto queremos lograr desde el punto de vista del progreso de la humanidad sin poner un análisis financiero de por medio. ¿Cuánto cuesta lograr ese progreso que nos estamos tasando en esos 17 objetivos? Y cuando hicieron ese análisis, ya llegaron a la conclusión de que había un desfinanciamiento absoluto de toda esa agenda. Es decir, lograr esos 17 objetivos iba a costar una cantidad de dinero que no se tenía. Y es ahí en donde muchos de estos actores que de todas maneras han estado en un statu quo, debo decir, un poco más cómodo, comienzan a decir desde Naciones Unidas, la OCDE, muchas otras entidades, ¿qué hacemos? ¿Dónde miramos? La crisis fiscal de los países no da espera. Entonces, comienzan a mirar a otros lados, otros sectores, y se dan cuenta que no es que no haya dinero, hay mucho dinero allá afuera, pero no se está logrando articular con los objetivos de desarrollo que tiene la humanidad. Ellos hacían análisis con cifras como estas que ustedes tienen acá enfrente, ¿no? 410 billones de dólares en activos financieros que estaban disponibles para eventualmente poder ser invertidos, solamente 16 billones en países en desarrollo, y pues ahí comienzan a analizar un poco todas esas cifras. Ahora, déjenme decirle una cosa. Esta diapositiva yo la dejé intacta porque esta diapositiva, y me parece que Catalina estaba ahí ese día, la presenté en un desayuno que me invitaron de USAID por allá en diciembre del 2024, es decir, antes de.
¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído en el marco del último año, no, que es que la cooperación se redujo, que es que USAID desapareció y USAID tenía una financiación importante en el país y entonces eso recortó las fuentes de financiación disponibles. Déjenme decirles que esa crisis y que USAID no es el único. O sea, USAID es un caso ejemplar, digamos, o no sé si ejemplar es la palabra, pero más bien es un ejemplo, pues, de lo que ha venido sucediendo en materia de cooperación internacional, pero esas reducciones comenzaron mucho antes de USAID y comenzaron mucho antes del año pasado. La primer gran reducción se registró con el gobierno holandés, que en Colombia pues no está muy presente porque pues está presente, pero digo no con el tamaño de la presencia y el volumen de inversiones que tiene en algunos países africanos, por ejemplo. Pero 5 años antes de USAID, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores en temas de desarrollo de Holanda se redujo en un 75%. Sí, fueron en un mismo año recortaron 5.000 millones de dólares en ese presupuesto. Entonces, eh, para entender de dónde venimos, pues es muy importante entender que acá hay una crisis de la cooperación que viene de tiempo atrás. No me detengo demasiado en esto, pero ha habido un estancamiento de los flujos. Eso, a pesar de que la ayuda oficial al desarrollo viene en crecimiento desde hace mucho tiempo, si ustedes miren acá estas dos comparaciones, las comparaciones de inversiones responsables o ESG, es lo que tienen a la derecha, con los volúmenes de ayuda oficial al desarrollo, eh, en un caso estamos hablando de billones y en otro caso estamos hablando de miles de millones. Es decir, la cooperación tiene tres ceros manos desde hace mucho tiempo que los volúmenes de capital que se están invirtiendo en inversiones ASG. Eh, ya venía en una desaceleración desde hace un tiempo. No voy a entrar en demasiado detalle, pero venía también en una crisis de legitimidad muy, muy grande. Es decir, la cooperación internacional que ha sido muy valiosa, y yo siento que no quiero sonar desagradecido porque a nuestro país le ha traído cosas muy importantes, pero la cooperación internacional desde hace un tiempo venía siendo muy cuestionada la eficacia de esa cooperación, la cantidad de burocracia que había involucrada, la inflexibilidad de los recursos que se entregaba y si de verdad estaba siendo direccionada hacia financiar actividades o hacia producir impacto y cambio en las reglas del juego. Entonces, todo esto que les estoy diciendo genera pues esa serie de implosiones, repito, no es solamente USAID, creo que USAID es el que más nos pegó porque pues tenía unas inversiones muy grandes en Colombia, eh, pero genera una implosión de la cooperación internacional y de alguna manera lo que hemos visto, ya hablando un poco más como del panorama, comenzando a hablar un poco más del panorama, eh, hemos visto que los distintos mecanismos de financiación innovadora que se han venido planteando en los últimos 5 años realmente tomaron una velocidad y una fuerza mucho más grande desde el año pasado a raíz, pues, de que se comenzaron a identificar las debilidades de la cooperación internacional o digamos un poco la incertidumbre que hay en torno a la cooperación internacional hacia adelante. eh, y comenzaron a destacarse un poco más las características que tiene este nuevo tipo de financiación, ¿sí? Entonces, esta es financiación que se basa, y esto lo digo ¿por qué? Porque estos van a ser los patrones de los nuevos tipos de financiación de las agendas de inclusión hacia adelante, ¿sí? Son capitales y son mecanismos que están buscando un financiamiento mucho más competitivo, por un lado. ¿Eso qué significa? Que hay un análisis mucho más fuerte del que había en el pasado del costo y beneficio, ¿sí? Cuáles son los niveles de eficacia y cuáles son, digamos, los resultados medibles que se están generando. Es un tipo de mecanismo, un tipo de capital que abre las puertas para que se catalicen procesos y no solamente para que se financien cosas. Creo que gran parte de lo que quiere la financiación innovadora también es conseguir mejores apalancamientos de dinero, no solamente cómo es que yo logro financiar esta actividad, no, no, vamos a comenzar a ver dinámicas de financiamiento, o estamos comenzando a ver dinámicas de financiamiento que le apuestan también a la sostenibilidad. Entonces, ya no solamente cómo es que hoy financio una actividad, no, 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 cómo garantizamos que un cambio social
o que un cambio ambiental que va a demorarse 1 o 2 o 3 décadas en de verdad asentarse, tiene las fuentes sostenibles de recursos que necesita para que ese cambio se logre a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de esto es que se va a buscar siempre el apalancamiento de los recursos. Muy distinto a lo que veíamos hace 5 años, en donde cada uno estaba buscando financiar directamente distintos temas. Hoy ya se comienzan a ver esquemas o mecanismos de financiamiento colectivo que comienzan a diluir los riesgos para cada uno de los actores, que le permiten a los programas una mejor administración de los distintos riesgos y no huirle a los riesgos, que era lo que se le trabajaba antes. Esa misma aproximación de cómo gestionar los riesgos de una manera distinta está abriendo las posibilidades a mayores formas de innovación. Y por último, se sale de las vigencias gubernamentales, es decir, los temas de cooperación finalmente estaban muy restringidos a los presupuestos de los países y a la manera como se adjudicaban esos presupuestos. Entonces, si tú eras una iniciativa allá afuera, estabas buscando financiación, en la mayoría de los casos te iban a dar financiación a menos de 12 meses. ¿Sí? Si tenías muy buena suerte, lograbas un acuerdo de financiación a 3 años. La mejor de las suertes, pero nunca más allá de los 3 años. Y estos procesos de desarrollo duran mucho más de 3 años siempre. Entonces, los mecanismos de financiación innovadora de alguna manera también están siendo mucho más flexibles y esto, debo decir, también apropiándose de herramientas que vienen de private equity, de private debt, de mercados privados en general. ¿Listo? Algunos atributos, Juan, entonces. hay Sí, una petición y sí, es, claro. ¿qué son esos dos términos que acabas de mencionar en inglés? Private equity y el otro era private Y private debt, digamos, debt. Ajá. private, gracias, Cata, y interrúmpeme siempre que salgan esas cosas por ahí. Por favor. Private equity, digamos que los mercados de inversión en general se dividen en dos, ¿sí? De inversión privada. Los mercados públicos que se llaman, que es cuando las personas invierten en las bolsas, ¿sí? Y por el otro lado, los mercados privados, que es cuando las personas invierten a través de acuerdos privados, no en bolsa, sino en iniciativas privadas. ¿Qué Y puede ser un mercado? y Ujú, aquí dime. pedirte que profundices porque muchos de nosotros cuando empezamos a aprender, digamos, me incluyo, veníamos de una tradición de cooperación de ayuda al desarrollo bajo un modelo gobierno-gobierno, bien fuera gobierno nacional o, digamos, cooperación sur-sur entre ciudades de Sí. diferentes países, pero esta modalidad es que hay fondos de capital que no pertenecen a gobiernos, sino a Ujú, personas o a familias que tienen empresas y que los colocan al servicio del desarrollo. Entonces, si puedes entrar un poco por ahí así para es. encuadrar Bo- mejor, y, porque y, y, muchos y de los que vamos, están aquí vamos para allá. acompañándonos, Ujú. exacto, no están tan familiarizados. Ujú. Perfecto. Pues miren, un poco lo que les estaba diciendo en algunos momentos y es tal cual como lo describe Cata. Pues venimos de un momento en donde la financiación era principalmente pública en los temas de desarrollo, ¿sí? Era financiación de gobiernos que se tramitaba a través de agencias de cooperación que tenían presencia a veces en los países, a veces no, pero que a través de convocatorias, abrían convocatorias, identificaban proyectos, en algunos casos directamente en los gobiernos y en muchos casos a través de organizaciones de sociedad civil o incluso recientemente un poco más a través de empresas también que estaban buscando proyectos de desarrollo. Lo que ha cambiado en los últimos 15 años es que cada vez más, eso lo fuimos identificando a través de la plataforma Impact, cada vez más comenzamos a ver una mayor presencia de capitales privados financiando temas de desarrollo. Entonces, lo que comenzó inicialmente con donaciones de responsabilidad social empresarial, hace 10 años más o menos, ¿sí? Año tras año ha venido creciendo, pero además cambiando el tipo de modalidades a través de las que se invierte. Y ahorita vamos a ver algunas de las novedosas, de lo que se categoriza en esas finanzas innovadoras, digamos, las tipologías que hemos identificado nosotros a la fecha, pero van a ver que eh, estamos, digamos, hace tal vez 20 años ustedes miraban dos extremos solamente, o inyecciones de capital en donación, ¿sí? Que eran las que distintas personas hacían para causas sociales,
Y en el otro costado, inversiones para buscar rentabilidad, ¿cierto? Inversión en la bolsa, inversión en propiedad privada, en finca raíz, con el ánimo de poder. Pero estos eran como dos mundos que ni siquiera nos lo imaginábamos en la misma fotografía, ¿sí? Lo que ha ido pasando en el último decenio, sobre todo en la última década, es que esta brecha, este hueco que está acá en el centro entre estos dos fenómenos, se comenzó a, a crear una serie de mezclas que comenzaron a juntar estos dos. Entonces hoy comenzamos a ver, o sea, perdón, hoy ya podemos ver en el ecosistema mezclas de capital, proyectos que están financiados por un lado por capital de cooperación, pero tienen unas contrapartidas privadas, proyectos de responsabilidad social, proyectos que de repente reciben financiación enteramente privada, pero un pedacito es donación y otro pedacito es inversión, ¿sí? Comenzamos a ver mecanismos de deuda en las actividades de desarrollo. Entonces, todo este es el cambio que se viene hacia adelante y permítanme, les muestro acá, siguiendo estos atributos, una mayor búsqueda de la eficiencia de los recursos, una búsqueda del cambio sistémico, no solamente cómo es que yo te financio este proyecto para que termines el proyecto, sino cómo es que de verdad lo que tú estás haciendo financia un pedazo de un cambio sistémico para tener cambios de larga duración. El tercer atributo es que hay una búsqueda permanente de articulación y colaboración entre actores públicos y actores privados. Esa raya de que esto era un tema solo privado dejó de existir. Y como les digo, no solo ha aumentado los volúmenes de la inversión privada en estos temas, sino también los mecanismos y los tipos. Ya no solo son solamente donaciones, también a veces hay donaciones reembolsables, es decir, una donación que yo recibo pero la regreso sin intereses, sin compromisos, pero la regreso, o préstamos o inversiones, ¿sí? Con rentabilidades financieras de la mano con generación de impacto. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo les voy a compartir ahorita más cuando termine la presentación. Nosotros hicimos un informe que lo hicimos con el gobierno de Colombia y de Canadá para mapear un poco más este tema de las finanzas innovadoras. Después se los comparto para que lo puedan leer con mayor detenimiento. En ese informe hicimos un mapa de cuáles eran los mecanismos de financiación innovadora que habíamos identificado. Y les voy a hacer una descripción muy breve de cada uno de estos y después les voy a hablar un poco de las cifras que hay detrás de todo esto para ya cerrar por ahí un poco como esta presentación provocadora, introductoria a lo que se viene más adelante, ¿sí? Identificamos cuatro principales mecanismos de financiación innovadora que estaban ya muy presentes en Colombia. Y debo decir, somos muy afortunados porque Colombia está en un lugar privilegiado, o sea, estamos en la meca de la financiación innovadora del mundo y no estoy exagerando, ¿sí? En Colombia están pasando cosas que probablemente en otros países de la región van a pasar de acá a 15 años en materia del tipo de mecanismos de financiación que están disponibles. Y lo que pasó el año pasado con USAID aceleró aún más algo que venía con muy buena velocidad. Entonces voy a comenzar y voy a tratar de hacerlo con el lenguaje más sencillo posible, pero también con la posibilidad de más bien dejarles muchas preguntas para que ustedes investiguen que dejarlo todo resuelto. Fondos de inversión de impacto. O sea, hace mucho tiempo los actores privados vienen invirtiendo a través de fondos de inversión. ¿Y qué es un fondo de inversión? Es una bolsa en donde yo le entrego unos recursos a alguien, ese alguien toma recursos de muchos actores, los pone en una bolsa y posteriormente identifica cuáles son buenas empresas donde invierto esos recursos con el propósito de que después de un tiempo obtenga una rentabilidad de esas inversiones que regresan al fondo y que se le distribuyen a los inversionistas de ese fondo. Lo que comenzó a pasar es que se crearon fondos de inversión, pero con impacto. Es decir, se invierten en actividades que, si bien generan rentabilidad, tienen un impacto social medible e intencional, ¿sí? Social o ambiental, debo decir. Entonces, en ese caso, los inversionistas ponen los recursos en un fondo con la expectativa de generar un cierto impacto y de obtener una rentabilidad. Ese fondo recibe de muchos
y coloca ese dinero, lo invierte en distintas empresas, en emprendimientos sociales, en emprendimientos verdes. En algunos casos hemos visto fondos de inversión que le prestan a ONGs también. Y una vez pasado un tiempo, se generan una serie de resultados de impacto social, impacto ambiental. El fondo recupera esas inversiones con una rentabilidad y la distribuye a sus inversionistas también. Entonces comenzaron a partir de esto a mezclarse los mundos, si se dan cuenta, de la inversión con rentabilidad o con retorno financiero, pero de la mano con una exigencia de generación de impacto social. Hay varios tipos de estos fondos, no me voy a detener en eso, pues porque el tiempo va volando. Voy a pasar a los bonos. Los bonos son bonos temáticos, se reconocen como bonos temáticos. Son instrumentos digamos, del mercado de capitales, en donde cualquier individuo puede entrar. Generalmente son entidades muy grandes las que invierten a través de bonos, pero en principio cualquier privado puede invertir en un bono. ¿Qué significa invertir en un bono? Yo adquiero unos derechos. Yo invierto un dinero, adquiero unos derechos y ese bono, según la estructura que tenga, en 10, en 15 años me va a pagar de vuelta el dinero con una tasa de interés. La particularidad de estos bonos, que ha sido el instrumento que más ha colocado dinero del mercado financiero en temas de impacto en los últimos años, es que tienen una serie de temáticas específicas en las que se invierte ese dinero. En el caso de los bonos verdes, solo se invierte en empresas que se encuentran dentro de esa taxonomía verde de actividades que ayudan con la conservación ambiental, que trabajan en pro de luchar contra el cambio climático, temas relacionados, o la biodiversidad, por ejemplo. Los bonos sociales muy enfocados a la lucha contra la pobreza y la reducción de las brechas sociales, los bonos de género enfocados a la reducción de las brechas de género, los bonos azules muy enfocados a los temas del cuidado de las fuentes de agua, de los océanos y las especies que están allá. En Colombia se hizo hasta una emisión de bonos naranja enfocados en las industrias creativas hace algunos años. Los pagos por resultados es otra modalidad. Los mecanismos de pagos basados en resultados, un poco lo que hace es poner el dedo en la llaga de que la cooperación muchas veces o la financiación al desarrollo se fue a financiar proyectos, pero que no necesariamente tenían una contraprestación en generación de impacto puro y duro. Digamos que una gran crítica a la cooperación era que financiaba talleres, pero que esos talleres no le cambiaban la vida a la gente en todos los casos, ¿sí? Y acá entonces lo que se hace es que se invierte en distintas modalidades y con distintos niveles de flexibilidad la lógica, en donde el pago de alguna manera recompensa el impacto probado que se generó, ¿sí? Y no solamente las actividades que costaron para implementarse. Y esto yo creo que uno lo puede mirar, si uno es una organización social allá afuera, le dice, uy, pero esto me cambia las reglas del juego muy fuerte porque yo necesito capital de trabajo para poder ejecutar unas actividades para generar un impacto. Y solo me pagan por el impacto, ¿cómo hago yo para financiar al comienzo las actividades? Ya les contesto qué soluciones se han dado. Pero por el otro lado, también del lado de los privados, era frustrante donar recursos que a veces uno no veía los resultados de estos, ¿sí? Em, entonces, desde esas dos visiones se comenzó a crear los mecanismos de pago por resultados, sin entrar en todas las modalidades que hay. La bondad sí está en que reconoce, le trae mucha más meritocracia al ecosistema. Sí, finalmente nos hemos quejado mucho tiempo, oigan, venga, ¿cómo es posible que organizaciones o que empresas de impacto que generan un impacto gigante tengan problemas de financiación? ¿Y por qué? Porque antes había una habilidad de levantar dinero y otra habilidad de generar impacto, pues los pagos por resultados hacen congruir las dos destrezas en una sola. Es decir, ayuda a que quien reciba el acceso a la financiación sea aquellos que tienen los métodos para generar el mayor impacto posible allá afuera. Entonces, y debo decir, la flexibilización de esto se está comenzando a dar en la manera como se estructuran muchos de estos pagos. Muchas veces se arranca con un 40% que es en efecto una subvención y el 60% restante de la financiación sí se da contra los resultados que la entidad va logrando en el terreno, comprobables y demás. El último de los mecanismos no tiene que ver con cómo se ejecuta el dinero, sino cómo se obtiene. Y es lo que se conoce como blended finance en inglés o finanzas mixtas.
Son mecanismos que han comenzado a mezclar capital público no reembolsable, es decir, que no tengo que devolver, donaciones, con capitales privados que esperan un retorno a cambio. Y las bondades, digamos, que se han visto es que se ha logrado flexibilizar, pero sobre todo apalancar una gran cantidad de dinero privado enfocado o con, digamos, con mejores condiciones de riesgo para que sí lleguen a invertirse en actividades eh, que son propias del desarrollo social y ambiental. Entonces, la bondad para el recurso público es que jalona una mayor cantidad de recursos privados, o sea que en vez de invertir de pronto $1 millón, puedo invertir 10 millones de dólares en estos temas. La bondad para el recurso privado es que no estoy invirtiendo solo, sino que hay un 30, 40, 50, 60% de los recursos adicionales que son no reembolsables y eso mejora las condiciones de riesgo para mis inversiones. Entonces, finalmente es un gana-gana para las dos. Vamos a hablarles, y con esto comienzo a cerrar. Vamos a ver si nos da tiempo para un ejemplo que tengo, pero si no, tenemos ya otros dos acá sobre la mesa que hacen parte de los otros panelistas que son muy buenos. En la cantidad, mientras la cooperación está reduciéndose, estos son los montos de dinero invertido en los activos totales invertidos en inversión de impacto en los últimos años. Es decir, en años en donde las inversiones privadas en general se han reducido en muchos terrenos, la inversión de impacto tiene un crecimiento del 21% anual compuesto. Eso es extraordinario en cualquier mercado en este momento de inversiones. Nuestros cálculos en Impactia dan que si sigue el mismo nivel de crecimiento en 2, 3 años máximo, los montos de inversión de impacto habrán superado los montos de cooperación. Y este cálculo lo hicimos antes de que comenzaran las reducciones de cooperación, o sea que es posible que esto suceda mucho antes que eso. Para que te den una idea, estamos hablando de en el 2024 de 1,5 billones de dólares. Esto es un poco más del 1% de todas las inversiones globales que hay en el mundo. Una cantidad de dinero muy, muy alta. Y aproximadamente estamos hablando de unas inversiones anuales de unos 300 a 400 mil dólares que se confrontan contra los 400 mil dólares de inversiones, 500 mil dólares de inversiones, 500 mil millones de dólares, perdón, de inversiones de la cooperación. Otro actor importante que hace parte de estas dinámicas y que no lo podemos ignorar son las familias. O sea, hay muchas familias alrededor del mundo que han ido acumulando un patrimonio importante. eh, Se han estado organizando en torno a family office, a oficinas de familia, y la cantidad de dinero que ellos están invirtiendo en temas de inversión de impacto está creciendo de una manera impresionante. Como veíamos acá, como vemos acá en la pantalla, en el 2019 dedicaban el 20% de su portafolio a inversiones de impacto. Ya para el año 2021 estaban en el 32%. Estos son fuentes de PricewaterhouseCoopers, de PwC, de UES, que hace informes sobre esto, y de Deloitte. La proyección es que en el 2027 se llegue a un 50% de los portafolios de inversiones de estas organizaciones, de estas entidades, que sean portafolios invertidos en temas de impacto, ¿sí? Y acá lo que les puse a la derecha son los montos totales de los recursos que están en las familias, el patrimonio de las familias que al 2024 ya estábamos hablando de un patrimonio total en manos de familias de 5,5 billones de dólares. Entonces estamos hablando de montos muy, muy grandes. Si el 50% de eso se invirtiera en, en inversión de impacto, seguramente vamos a ver en los próximos años un crecimiento aún más fuerte de las inversiones de impacto global. Y por último, las cifras de blended finance, de financiación combinada, de esos casos en donde la financiación pública se ha mezclado con la financiación privada para apalancar los recursos privados. Hace tan solo 6 años estábamos hablando de 4.500 millones de dólares. Ya estos, según datos de Convergence, al año pasado se han multiplicado casi por cuatro, por un poco más de cuatro esos recursos, con una leve reducción del 2023. Es decir, tenemos 18.000 millones de dólares que se están apalancando con esto. Entonces,
yo con esto, pues digamos un poco qué es lo que quiero dejarles muy claro. Lo primero es que las dinámicas de financiación se están cambiando. Ya no basta con tener un proyecto y salir a buscar financiación para este proyecto de una donación en una convocatoria. Creo que muchas de las iniciativas que tienen acá son iniciativas que además son productivas. Probablemente de acá a unos 4 años, lo que era la cooperación antes, que era como ese actor clave al que yo iba y le pedía los recursos, más bien van a ser cientos de Juan, trae fondos de tu inversión de ejemplo. impacto. Dale, dale, te damos espacio para el Vamos con el ejemplo. ejemplo, Sí, bien para buenísimo. aterrizar. Bien. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de uno. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en diseñar distintos mecanismos. Este es uno de varios que hemos diseñado, acompañado, pues porque todos los actores necesitamos entender un poco cómo es que va cambiando este ecosistema y cómo aprovechamos esas fuentes de capital. Les voy a mostrar un ejemplo de esto para que ustedes puedan entender de pronto cómo es que se mastica y cómo es que se ven estas cosas. Alborada es un fondo que se creó entre el Radical Flexibility Fund, que es una entidad de Estados Unidos, Impactia, y en el comienzo también teníamos la participación en los primeros, en la ideación estuvimos también trabajando de la mano con Latimpacto. Eh, la idea era cómo lográbamos crear un mecanismo que ayudara con la inclusión de los migrantes. Inicialmente esta era de los migrantes venezolanos en Colombia, pero cómo lo podíamos hacer de una manera más sostenible y que aportara a las economías locales también. ¿Sí? Cómo creábamos además un fondo que con el tiempo fuera sostenible y pudiera existir y seguir creciendo como fuente de financiación de estos temas. En este caso particular, pues usted, creo que todos en Colombia conocemos bastante bien el contexto migratorio, pero creo que acá lo que vale destacar es que ya no es solo una migración venezolana. En Colombia es un país de paso a muchísimos migrantes, y lo que ha ido pasando este año es que hay muchos retornantes también que todavía no se ha visibilizado, pero que va a ser un tema cada vez más visible en los próximos 2 o 3 años. Los retornantes que están regresando o deportados o con regreso voluntario de muchos países, en donde no tenían una situación regular, y pues son personas que están llegando de nuevo a nuestra economía. En muchos casos son personas que no hablan el español. En México ese es el caso general. Muchas personas que nacieron en Estados Unidos de familias mexicanas que no tenían nacionalidad mexicana regresaron al país y no hablaban adecuadamente el español ni siquiera. Entonces, pero, pero digamos, en el marco de la reflexión de Alborada, decíamos, ¿desde cuándo la migración se volvió un problema? O sea, la migración ha sido una fuente de progreso de un montón de países, ha sido una fuente de capital social, de enriquecimiento cultural, de conexión de los países con el mundo. Necesitamos levantar evidencia de que podemos invertir en distintas iniciativas que ayudan a corroborar que la migración es positiva. Entonces, lo que se creó acá, me salto rápidamente, es cómo logramos crear un fondo que crece con el tiempo en tamaño, que logra atraer recursos de inversión sumados a recursos de donación, y ese capital, en este caso particular, se invierte a iniciativas que ayudan con los procesos de integración de personas que han migrado, ¿sí? O de, hoy se está comenzando a hablar más de movilidad humana que de migración realmente. Y en ese contexto está enfocado a refugiados, está enfocado a desplazados internos por cualquier motivo, climático, de violencia o económicos, y a retornados en dos países, en Colombia y en México. ¿Sí? Los recursos, en este caso particular, se invierten, bueno, crecen con el tiempo, como les decía. Es un mecanismo que arranca siendo de $2 millones en una primera versión, pasa después a una segunda versión a los 6 años a un fondo de $15 millones, y pasa de ahí 10 años después a un fondo, a ser un fondo de $50 millones con escala regional. ¿Sí? Se financian, en este caso particular, tres tipos de actores. Uno, organizaciones no gubernamentales que trabajan con población que ha migrado, cualquiera de las tres que les mencioné anteriormente. Dos, empresas que tienen impacto porque su modelo de negocio, su actividad está enfocada a favorecer la integración de migrantes, pero están en una etapa temprana.
Y tres, empresas que ya están en una etapa de crecimiento, pero que tienen un modelo que ha demostrado una monetización, pero que podría escalar en volumen de impacto y en ingresos hacia adelante. ¿Qué tipo de modelos se les va a invertir desde Alborada? Son modelos que ayudan desde estas tres entidades a facilitar o mejor acceso al empleo, o de personas migrantes, o mejor acceso a la inclusión financiera de las personas migrantes, o una reducción de la brecha de género que hay en las personas migrantes. Entonces ahí hemos encontrado en este proceso fintechs que solo le prestan, por ejemplo, a población venezolana y armaron el modelo de deuda específicamente para esa población. Hemos encontrado marketplaces de búsqueda de empleo para personas refugiadas en México, por ejemplo, y retornantes en México que tienen unos muy buenos niveles de colocación de empleo. Hemos encontrado agencias que ayudan con la colocación y la regularización de personas que han migrado a Colombia o a México, pero en países como España o Alemania. Entonces, acá hay muchos distintos tipos de modelos. Todos tienen en común una cosa, y es que ayudan con el progreso y ayudan con la inclusión, ¿sí? Em, la distribución del fondo, tal vez no me voy a quedar acá. eh, pero lo que sí quisiera decir acá, estos mecanismos, fíjense, están entregando dinero que es mucho más flexible. Tú no te tienes que gastar ese dinero en unas actividades determinadas como lo hacías antes en la cooperación internacional, sino tú tienes un modelo de negocio, tú tienes un plan de inversiones, ese dinero te ayuda a o poner en marcha el modelo que estás probando o a escalarlo porque compraste maquinaria o porque lograste eventualmente tener unas eficiencias dentro del negocio. Buscan la sostenibilidad de la organización. En este caso particular, la inversión se entrega a través de una mezcla entre deuda, ¿sí? Con muy buenas tasas, a las cuales el banco nunca, pues digamos, muchos bancos no están interesados en colocar la deuda ahí, y una mezcla entre deuda y por el otro lado financiación de subvenciones reembolsables, es decir, unas donaciones, unas subvenciones que se entrega el dinero y que periódicamente, a medida que el modelo va funcionando, se va regresando al fondo. La bondad de este tipo de mecanismos, ustedes lo pueden ver, es que con un mismo dólar generalmente se van a alcanzar a financiar dos o tres organizaciones en la duración del fondo. Entonces es una fuente financiera que va a perdurar en el tiempo y que va a ir pudiendo seguir inyectándole dinero. Y la última, que creo que es muy importante, si se dan cuenta acá, hay un 26% de los recursos que va a estar destinado a una combinación entre administración, pero sobre todo asistencia técnica. ¿Por qué? Porque las organizaciones que están comenzando a generar este tipo de modelos de intervención o las empresas sociales que se están creando acá, los emprendimientos sociales que se están creando acá, necesitan no solo dinero, necesitan también a alguien que se siente al lado de ellos, que les dé asistencia técnica, que les ayude a tomar las decisiones financieras de la forma adecuada o las decisiones comerciales cuando las tienen de la forma adecuada, de manera tal que pueden impulsar sus negocios con el dinero al que tienen acceso, pero también con un acompañamiento técnico que les ayuda a ser más exitosos. Cata, yo lo voy a dejar por ahí, siendo muy Bien, consciente que tenemos limitaciones del tiempo, pero lo que quise es también dar un ejemplo. Hay miles de ejemplos, eh, pero darles al menos un ejemplo de cómo la financiación está cambiando, de cómo hay nuevas formas de invertir el dinero o de obtenerlo. Acá tal vez me faltó decir, en este fondo, los inversionistas no son solo inversionistas, hay unos que son donantes y hay otros que son inversionistas. Esos inversionistas que están poniendo el dinero en el fondo sí van a recibir un dinero con una rentabilidad chiquitita, pero rentabilidad después de todo. Son filántropos en este caso particular, pero comenzamos a demostrar que hay nuevas formas de apalancar el desarrollo y la inclusión a través de mecanismos como puede ser este ejemplo que les di. sí. Yo quisiera como cerrar con una reflexión que me queda de toda esta transformación, y es que la generación de riqueza eh, y su distribución o redistribución ya no transita solo por los impuestos que se pagan al Estado como ciudadanos y como empresas, y que él redistribuye en las políticas públicas,
o en la cooperación que da a otros países, sino que se reconfigura una dinámica en la cual, digamos, las personas, como los mencionas, filántropos que tienen unos, digamos, patrimonios que han obtenido con sus dinámicas empresariales y familiares, pues deciden no únicamente donar como se hacía en el pasado y ya, sino hacer rendir ese capital para que puedan otros aprovecharlo. Y yo creo que esto sí es una transformación significativa, representativa y que es simbólica también desde el punto de vista de lo que es una nueva ola de pensamiento dentro de, digamos, las formas de estas personas ofrecer para financiar el desarrollo lo que es su patrimonio. Es decir, es una filantropía moderna, diferente, con un alcance que busca justamente generar rendimientos para que ese capital se amplíe y puedan otros beneficiarse. Es rotarlo, ¿no? Es generar beneficios para reinversión y esto es, digamos, sin duda positivo y transformador y vendrán muchas más innovaciones, pero yo creo que vamos aprendiendo sobre eso, es muy importante y también darle valor a esa gran oportunidad, sin duda, que nos trae esta nueva, digamos, diversificación de los fondos de inversión. Juan, te Y agradecemos Cata, mucho. solamente, Ujú, solamente como para opinar sobre lo que acabas de decir, y es que yo creo que acá hay algo también que es muy valioso, y es que nosotros habíamos visto, todos los que participamos de este ecosistema, que había ciertas cosas que no estaban del todo bien con la vieja forma de financiar, que es con lo que yo arranqué un poco la ujú, presentación. Debo decir que más allá de apalancar una mayor cantidad, o sea, de llenar la brecha que queda de la salida de la cooperación, lo que hay acá en esta es una gran oportunidad de corregir algunos de los males que tenían esas formas de financiación y alinear los incentivos de una mejor forma. O sea, yo no sé, pero en muchos momentos las viejas formas terminaron incentivándonos a ejecutar y ya. claro, Acá nos incentivan es a cambiar vidas. Y creo sí. que eso es la gran transformación que tenemos, la gran oportunidad enfrente. Así es un cambio de pensamiento y de acción, justamente de cómo de manera más deliberada el impacto se pone en el centro y desde ahí buscamos que haya, digamos, avances, ¿no? Que haya saltos en el desarrollo. Juan, muchas gracias, nos alegra siempre tenerte, que esta no sea la última, creo que es una buena pedagogía que debemos ir difundiendo y vamos a pasar entonces a conversar en este panel que viene con Andrea del Pilar Molina. Ella es coordinadora de alianzas de Casalucer. Su perfil, digamos, está definido bajo su formación profesional como profesional de Relaciones Internacionales, magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, certificada a nivel de Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo Local Sostenible. Andrea tiene más de 10 años de experiencia profesional ejecutando proyectos con población vulnerable y comunidades étnicas y también en la implementación de estrategias de sostenibilidad con comunidades agrícolas. Y en su rol de coordinadora de alianzas en Casalucer, sé que nos va a traer unos, digamos, aportes y aprendizajes supremamente relevantes. Nos acompaña igual Alejandro Álvarez. Alejandro es el director comercial de Selva Nevada y fundador. Alejandro es profesional en economía y finanzas con especialización en logística y distribución. Tiene una maestría en desarrollo rural y otra en gerencia ambiental. Tiene experiencia supremamente representativa en el diseño e implementación de modelos de negocios de impacto social y ambiental, vinculando a organizaciones comunitarias de productores en cadenas de valor y promoviendo actividades económicas que contribuyen a la conservación de los bosques. Es socio fundador de Selva Nevada, como mencioné, de Selvática y de Bio Guaviare, y en su rol de coordinador comercial de Selva Nevada, pero también una trayectoria de vida pública que tuvo Alejandro, le da una visión de país y de realidad supremamente relevante para esta conversación. Entonces yo les doy la bienvenida, Alejandro y Andrea, a esta charla y quisiera comenzar preguntándoles, básicamente en el marco de la Agenda de Inclusión Social y Económica de la empresa que cada uno representa, ¿qué estrategias o proyectos lograron escalar o despegar con financiación externa? Eh, ¿Qué fuentes financiaron estos proyectos? Y cómo llegaron a concretar dichos fondos y alianzas para la implementación de estos proyectos, hablemos dentro de los últimos 4 años.
Entonces, si quieres, Andrea, comenzar. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar en este espacio. Y bueno, hemos tenido diferentes formas de trabajar todo este tema de las alianzas y la financiación de los proyectos. Nosotros, para darles un poquito de contexto, desde el Casa Luker trabajamos bajo una estrategia de creación de valor compartido y precisamente lo que buscamos es tanto los productores que hacen parte de los proyectos como esos aliados también vean valor en lo que nosotros estamos haciendo directamente con los productores. Este es el sueño del chocolate, que es un sueño precisamente que está llegando a 6 regiones en Colombia. Y respecto a lo que nos preguntas de financiación, nosotros, pues en los últimos 2 años hemos tenido dos financiadores grandes, pues antes de que saliera USAID. USAID era precisamente uno de esos grandes financiadores. Ellos estaban trabajando con nosotros un tema que se llama Generando Equidad y fue como nosotros empezamos a llegar a los colaboradores directamente de Casa Luker para entender esos roles de hombres y mujeres y cómo podemos tener un impacto desde la cadena, ya más desde Bogotá. Y por otro lado, estábamos trabajando o seguimos trabajando hoy en día con GIZ, que es la cooperación alemana, y con ellos estamos trabajando un proyecto directamente con productores en Huila, en donde lo que buscamos es precisamente fortalecer la productividad a través de salud del suelo. Entonces, digamos que ellos nos han apoyado a través de esa asistencia técnica y con unos elementos que nosotros hemos llegado a los territorios. Las dos negociaciones han sido muy diferentes. Como llegamos a USAID fue por un tema de convocatoria. Hicimos todo el proceso de convocatoria y a través de esos recursos que iban a destinar para diferentes entidades, fuimos una de las beneficiadas. Y con GIZ el proceso sí fue más desde la articulación territorial que nosotros tenemos. Como parte del modelo del sueño del chocolate, lo que nosotros hacemos es tenemos unos comités territoriales donde está de base nuestro equipo, está directamente en el territorio y ellos se encargan precisamente de hacer el mapeo de todas esas entidades públicas, privadas, de cooperación que están en el territorio, identifican cuáles son esos parámetros en los que tenemos similitudes y empezamos a hacer algo que llamamos el comité territorial. A partir de ese comité territorial se empiezan a construir conversaciones de las necesidades y posibles soluciones de esas necesidades, en nuestro caso muy enfocado al productor de cacao y esa comunidad en torno al cultivo. Y fue así como a partir de esta co-construcción nació el proyecto que hoy seguimos ejecutando. Lamentablemente, pues como lo mencionaba ahorita Juan, la cooperación está saliendo y desafortunadamente partes de estos fondos también tuvieron una disminución y pues tenemos que hacer el cierre este año de ese proyecto. Bien, yo solo una anotación, digamos, dentro de lo positivo y es la forma en que las empresas, no, porque les voy a contar, en el marco de nuestra encuesta de arquitectura social estratégica que hacemos cada 2 años a 500 empresas de la ANDI, identificamos que no, digamos, no es una gran mayoría, no lo es, la que desarrolla, digamos, apalancamientos y alianzas con recursos técnicos y financieros para darle mayor alcance a sus estrategias de inversión social y ambiental. Entonces, las que lo hacen, es muy importante poder tener estas conversaciones y aprendizajes, pero destacar igualmente que con una visión de cadena de valor, justamente Looker busca digamos, atender un lugar central para lograr relaciones comerciales dentro del nivel de calidad que requieren de sus materias primas. Y hablabas de asistencia técnica, es decir, el productor en el centro de la acción para lograr que la inclusión, porque aquí vamos a ir como conectando, que es la agenda que nos interesa a nosotros, que la inclusión sea sostenible, que las relaciones comerciales puedan perdurar, para que esa materia prima que se está comprando al productor rural, pues logre el estándar y lo pueda mantener en el tiempo. Y que esta es una dinámica entonces, como dices, si se va a acabar un fondo, tenemos que encontrar otras estrategias para que estas iniciativas podamos mantenerlas activas y tener una ampliación territorial o por lo menos sostener. Hablabas de 6 territorios. ¿Cuáles son para cerrar contigo y pasar a Alejandro? Pero es importante dimensionar este proyecto, en qué lugares del país está. Listo. Este proyecto específicamente de Sur del Cacao está en Huila, pero nosotros desde el sueño del chocolate, precisamente buscando fortalecer la inclusión y esos proveedores que nosotros tenemos, estamos en Huila, Tumaco, Casanare, Caldas, Urabá, sur de Bolívar, que también lo conectamos con Santander y una partecita de Cesar. Bueno, yo dejo ahí solo para que ahorita Alejandro nos cuente la incidencia de sus territorios. Si ponemos estos territorios en el mapa del conflicto en Colombia, vamos a evidenciar el impacto que se puede tener en la transformación del desarrollo económico
y de la reconfiguración de la institucionalidad productiva, incluyendo a los productores rurales y a lo que el desarrollo rural conlleva dentro de toda esta oportunidad que se logra conectar. Alejandro, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación otra vez a la Andy. Siempre nos alegra mucho estar acá. Y Juan, muchas gracias por la presentación. De hecho, me pasó algo muy curioso cuando usted puso la diapositiva de todos los mecanismos y hice conciencia y dije, estamos metidos en un montón de cosas. No había dado la dimensión de las cosas. Entonces yo creo que lo primero, para poner muy rápidamente en contexto, porque tiene una particularidad Selva Nevada. Selva Nevada surgió con un propósito fundamental que es ayudar a conservar la biodiversidad colombiana y a través de eso crear redes de prosperidad en los territorios. En ese sentido, nuestro trabajo con las comunidades dedica muchísimo tiempo, es una prioridad para nosotros y por eso pasan tantas cosas que les voy a contar ahorita. Y pues por otro lado, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que tiene un tema de impacto social y ambiental importante y también nos han acompañado fondos de inversión a través ya de la empresa directamente de nosotros. Entonces, simplemente para tener la dimensión geográfica, nosotros trabajamos con frutas como azaí, camu camu, copoazú, vainillas silvestres, corozo. Trabajamos con más de 10 comunidades en Putumayo, en Caquetá, en el Putumayo, Caquetá, Nariño, Cesar, Montes de María. Digamos, esas son como las regiones principales donde trabajamos. Hay algo así alrededor de 500 familias en nuestra cadena de suministro y alrededor de un poco más de 4.000 hectáreas en acuerdos de conservación o de reforestación de bosques. Entonces, para tener como una idea de eso, debido al trabajo que nosotros hacemos, digamos, tan detallado y de tanto trabajo con las comunidades, pues hemos construido toda una metodología, pero para resumir, nosotros anualmente hacemos un ejercicio con las comunidades, que es el análisis participativo de la cadena productiva, donde identificamos los cuellos de botella, cómo nos fue, etcétera, etcétera. Y ahí salen dos cosas claves para nosotros. Uno, que es el acuerdo comercial, donde están volúmenes, precios de compra, calidades de la fruta, etcétera. Y dos, una cosa que le hemos llamado el plan de mejora, basado en estos cuellos de botella de la cadena productiva. Y ese plan de mejora ha sido de alguna manera nuestra carta de presentación y de gestión de proyectos. Entonces, con USA ejecutamos muchos proyectos. De hecho, cuando se fueron, nos quedaron dos proyectos bloqueados, de hecho ya como desembolsados con recursos. Pero con esa línea también en este momento ejecutamos Swiss Contact, UK Pack, y estamos constantemente aplicando a fondos multidonantes, ya tenemos como una estructura con eso y con varios aliados institucionales, ONGs en el territorio, diferentes actores que inciden y pues participamos conjuntamente y la verdad que afortunadamente pues nos ha ido bastante bien en la consecución de esos recursos y siguen funcionando. Hoy día, por ejemplo, UK Pack es un gran financiador para nosotros a través de Swiss Contact. GGI también nos está ayudando. Entonces, digamos que hay varios fondos ahí. Y pues por otro lado, a través del modelo de negocio como tal, nosotros estuvimos como desde las primeras entradas de estos fondos de capital paciente o de impacto social, y al final, pues hoy día el fondo Acumen, que es un fondo de impacto social, hace parte de Selva Nevada, tiene un porcentaje e hizo una inversión entre equity y deuda a largo plazo. Esa deuda a largo plazo todavía pues las dos financian y eso nos ayuda mucho porque aquí hemos trabajado en poder tener como un fondo interno porque nosotros compramos cosechas en 2, 3 meses de algo que vamos a consumir todo el año y pues cada vez los valores y los montos son más importantes. Entonces utilizamos esos recursos que realmente son tasas muy, muy generosas para pagarles a los pequeños productores de adelantado y en la medida que nosotros vamos vendiendo durante todo el año volvemos a alimentar
esos fondos. Pero adicionalmente, desde el año pasado nos está ayudando NES, que yo no lo tenía en mente, que es también una combinación. Entonces nos dan un porcentaje de recursos no reembolsables y otra parte importante en financiero con una tasa. La tasa es regalada realmente, sin tasa de interés nos están cobrando. Y ahí estamos haciendo, por ejemplo, inversiones en la planta, cambiando paneles solares, porque nosotros consumimos mucha energía, etcétera. Entonces, ahí hay como una combinación de esas fuentes de financiación. Y venimos trabajando en algo que no lo había visto en el panorama tan claro, últimamente coge cada vez más fuerza, porque el año pasado nosotros, a través de una organización que se llama Coltiva, montamos un sistema de trazabilidad y de medición de la biodiversidad con las comunidades. Pusimos cámaras trampas, temas auditivos y pues todo el sistema de trazabilidad, y estamos midiendo la biodiversidad de donde vienen, digamos, nuestras frutas. Y ya estamos apenas empezando a entender cómo es el modelo de los diferentes estándares que hay. Pues nos hemos acercado sobre todo al Berra, que es como el más conocido en Europa y particularmente en Alemania, porque pues parte de nuestra internacionalización está siendo allá. De cómo lograr, eso todavía le falta cocinar un montón de cosas y yo no entiendo bien quién es el comprador, pero ya tenemos los estándares. De hecho, yo estuve en una feria ahorita en Alemania y me senté con los de Berra y les mostré todo lo que estamos haciendo. Usted ya tiene casi todo el estándar, le falta robustecer un par de cosas para salir a vender créditos de biodiversidad, que serían recursos adicionales para las comunidades. Realmente ahí nosotros pues, sería más como pues afianzar nuestro propósito como empresa fundamental. Entonces, en eso así rápidamente es en lo que estamos nosotros y la experiencia que hemos tenido. Y pues sufrimos mucho la salida de USA. Seguimos con proyectos de cooperación. Sí que todavía la cooperación, creo que la Unión Europea está volviendo a coger fuerza. Como los jugadores de Europa que estuvieron un poquito escondidos mientras estuvo Estados Unidos tan fuerte, creo que ahorita están cogiendo mucha relevancia, pero los fondos de impacto y las mezclas que tú muestras en las diapositivas, pues realmente es algo que constantemente, ayer hablamos con un fondo en Perú que hace equity y deuda a largo plazo, trabajando con comunidades. Bueno, digamos que constantemente llegan o conocemos organizaciones que están en esa mezcla entre deuda y largo. Entonces, pues espero. Gracias, Alejandro. Sí, yo creo que aquí hay unos aprendizajes muy relevantes y justamente quisimos tener empresas de dos tamaños distintos, pero de igual nivel de importancia para los proveedores de ustedes, porque están enfocados justamente en darle alcance y entrada sostenible a asociaciones productivas de territorios, como ya vimos, estratégicos para el país, no solamente social, sino ambientalmente. Y digamos que como esto está en el centro del negocio de sus organizaciones, y creo que, digamos, de las preguntas que les planteamos para la conversación, estábamos hablando de, bueno, esa nueva configuración de aliados estratégicos, ¿qué características tienen? En el caso, por ejemplo, de lo que han encontrado ustedes, Alejandro, y de lo que están, digamos, manteniendo con GIZ y lo que están, digamos, diseñando, ¿qué características tienen esos nuevos aliados que les agregan valor? ¿O qué tipo de aliados que les agreguen valor están buscando? Porque al final uno también escoge el aliado, uno mira el panorama y evalúa con quién se va en esas alianzas de apalancamiento, de financiación y de impacto. Entonces, si quieres, comenzamos, Alejandro, contigo y seguimos con Andrea. Pues yo te diría, como en una primera instancia, que yo creo que todas las diferentes fuentes, cooperación, etcétera, etcétera, sí están mucho más centradas en indicadores reales de sostenibilidad del negocio, digamos, viendo con mucho más lupa ese impacto y, lógicamente, también el impacto social y ambiental, ¿sí?
Entonces, digamos que esa es la primera mirada cerca, porque antes era más como tenemos que canalizar recursos en el departamento y tenían unos indicadores de cuánto canalizar. Siento que ahorita están mucho más y se toma harto tiempo como la debida diligencia del proceso de ver los números y el impacto real. No solamente en términos económicos, financieros, sino sociales. Nosotros con Acumen hacemos una medición con una empresa inglesa que se llama 60 decibeles, que es, digamos, como muy especialista en medición de impacto. Entonces, claro, los indicadores de alivio de pobreza, de género, de todo eso, digamos que sí son indicadores como muy relevantes. Eh, Nosotros de alguna manera nos enfocamos mucho en buscar aliados que tengan esta lógica de sostenibilidad, porque al final detrás de nosotros pues es un negocio. Yo siento que además tanto nosotros como las comunidades con las que trabajamos estamos muy, muy agotados de diagnósticos, talleres, asesorías de externos que van a montar el modelo y a ver los costos, digamos, al menos en nuestra cadena de suministro estamos en otro momento diferente. Entonces, casi que nosotros antes de iniciar decimos, mire, nosotros más, entre otras porque los líderes de las comunidades de nosotros dicen, mire, no más reuniones, no más capacitaciones, no más, bueno, hay capacitaciones que son importantes, no quiero quitarle la importancia y uno siempre en esto, pues en buenas prácticas de manufactura, en cosas, uno no termina de aprender, pero esta idea del taller de diagnóstico, de muéstreme su cadena, de cuántos números de mujeres hay, eso, veamos que nosotros de entrada lo ponemos sobre la mesa, que no nos, que no suma. Y siempre la invitación de los actores es bajo este plan de mejora que construimos participativamente con las comunidades todos los años. Y lo que buscamos es tratar de articular a las instituciones. Eso se sale de las manos muchas veces, pues porque hay proyectos y no hay nada que hacer, pero en la medida que podamos tratar de articular a los actores a ese plan de trabajo, ¿no? Claro, si llega un cooperante o lo que sea y le dice a una comunidad, le voy a poner un cuarto frío, pues hacemos todo lo posible porque el problema del cuarto frío no es la plata, sino mantenerlo, digamos. Entonces, nosotros lo que intentamos es tratar de canalizar esos recursos en ese plan de trabajo que tenemos y pues por la labor que hacemos en los territorios y el tamaño de empresa que somos, pues los retos en las regiones son muy duros, entonces pues sí necesitamos muchos aliados, entonces está WCS, es un aliado importante para nosotros, el Instituto Humboldt también es otro aliado, digamos como todas estas instituciones la arquitectura institucional que trabaja en los territorios, pues siempre buscamos hacer alianzas y acuerdos con ellos para poder amplificar un poco lo que hacemos y el impacto. Muy valioso, Alejandro. Yo creo que ahí hay un aprendizaje significativo para abrir conversaciones con, digamos, esas delegaciones de la ayuda oficial al desarrollo que todavía tienen una mirada muy tradicional y que están, y lo digo por la Unión Europea, que recientemente tuvimos un kickoff para un proyecto de empleo, pero básicamente lo que nos decían va en esa línea y es, estamos nosotros deliberadamente también cambiando el enfoque porque buscamos que las transformaciones con las alianzas que hacemos con el sector empresarial, no importa el tamaño de la empresa, vayan más por esa vía. Andrea, cuéntanos entonces desde Casa Luker qué mirada tienen de las características que los aliados que ustedes buscan pues puedan tener y ofrecerles. Bueno, aquí, pues tal cual como lo mencionó Alejandro, nosotros tenemos muy claro como cuáles son esos objetivos y esas metas que nosotros nos empleamos. Acá, pues sumado que las metas que nosotros tenemos desde sostenibilidad son metas corporativas. Entonces, digamos que ahí hay un mayor impulso para buscar esos aliados. Nosotros tenemos dentro de nuestras metas aumentar los ingresos de las familias productoras de cacao, generar un impacto positivo en el medio ambiente y generar bienestar sostenible a esas familias productoras de cacao. Para nuestros tres objetivos, nosotros somos expertos en cacao, pero entonces lo que buscamos en esos aliados es precisamente que entren a complementar esas acciones que nosotros estamos haciendo en los territorios. Entonces, teniendo en claro cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos en cada uno de los territorios,
lo que buscamos ese aliado es que entre a complementar ese proyecto que nosotros ya tenemos instalado en el territorio. Digamos que no llegamos a buscar qué hay en el territorio, sino basado en lo que nosotros ya tenemos a partir de ese comité territorial que les contaba, de saber cuáles son esas necesidades del territorio, quién puede llegar desde su experiencia, desde su conocimiento a implementar. Y ahí me uno mucho a lo que dice Alejandro, y es los productores están cansados de las capacitaciones, de las formaciones, de que les pregunten, porque son N cantidades de entidades en el territorio haciendo las mismas preguntas. Entonces es más llegar desde esos resultados, desde lo que ya hemos venido analizando de años anteriores, cuáles son las acciones específicas que necesitamos en el territorio, y ese aliado precisamente cómo puede llegar desde su conocimiento a complementar esa acción. Digamos que sí. Hay que hacer ciertas capacitaciones, hay que complementar ciertas formaciones para que ellos también fortalezcan esas habilidades, pero también cómo llego yo con unos insumos, cómo llego con unas acciones específicas que ellos vean el cambio directo en su finca, en su comunidad, en la escuela en donde nosotros llegamos. Entonces, ahí ya hay unos indicadores de impacto, ya no se quedan solo en esos indicadores de cuántas personas formé, cuántas personas llegaron a mi capacitación, sino realmente qué cambié yo en esas acciones y cómo ese aliado contribuyó a ese cambio en acción en el territorio. Sí, yo creo que ahí el poder de las alianzas de valor va en la medida que tanto el aliado como nosotros que nos integramos con ellos, vamos cumpliendo nuestros propósitos misionales. Hay una dimensión acá de alta dirección. Alejandro, pues como es fundador, pero además tiene un cargo en la empresa, eh, digamos, ahí hay un nivel de decisión igual con tu board, y lo tiene, o junta directiva, y también lo tiene Looker, que es una compañía muchísimo más grande. A ese nivel de la alta dirección, ¿cómo se conversan estos temas? ¿Cómo se justifican las inversiones para apalancar los recursos con diferentes fuentes, en términos de por dónde va hoy Selva Nevada y por dónde va hoy Casa Luker? Entonces, si quieres, Andrea, empezamos contigo. ¿Qué está pensando la alta dirección de la compañía respecto a estas alianzas y a la financiación pues, que hay que ampliar? Sí. Bueno, desde la alta dirección hay un completo apoyo a todo el tema de financiación. Pues digamos que nosotros hay un recurso específico que nosotros como compañía tenemos para la implementación en los territorios, pero somos conscientes de que es un recurso limitado, y por eso la importancia de tocar otras puertas, de sumar más aliados al sueño del chocolate, porque entre más seamos, más impacto tenemos. Nosotros podemos tener un impacto específico, pero entre más entidades, organizaciones públicas, privadas se sumen a esto que nosotros estamos haciendo, así como también todo lo que mencionaba Juan Carlos de los bonos de impacto, todo esto que nosotros podamos hacer, finalmente va a mover es el territorio. Entonces, Looker tiene una apuesta precisamente a que haya una inclusión de proveedores, que estos proveedores cuenten con mejores condiciones cada día. Entonces, digamos que no hay una inversión 100% y hay una disposición también de sumar a nuevos aliados. Ahí nosotros tenemos, pues digamos que la fortuna que este apoyo que nos da la alta dirección nos permite tener recursos para que más aliados digan, listo, teniendo en cuenta que ustedes tienen estos recursos, yo me puedo sumar de X o Y manera para que haya una credibilidad en el territorio. Entonces, aquí la alta dirección para nosotros juega un papel fundamental en ese apoyo, y como les contaba, pues a nosotros también esto nos cuenta como meta corporativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que gran esfuerzo lo que está haciendo la compañía está enfocado a que sí se genere ese impacto y ese cambio en los territorios donde nos proveen el cacao que nosotros utilizamos para la transformación. Sí, eso es muy importante. Al final esto está integrado a la estrategia del negocio, y por eso pues tienen un presupuesto que sirve para apalancar otros recursos de alianzas, de cara al programa. Alejandro. Bueno, no, lo que pasa es que también creo que nosotros somos un poquito particulares en ese sentido porque pues el propósito por el que se sustenta y realmente nuestra brújula en todo pues tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y la creación de redes de prosperidad de territorios. Nosotros empezamos a vender helados, pulpas y todo lo que hacemos por esa razón. Y digamos que si es nuestra brújula en todo, entonces nuestra junta directiva es su prioridad. De mí y de mi hermana, que somos las personas que manejamos la organización, es nuestra prioridad, dedicamos mucho esfuerzo y de alguna manera la estrategia de crecimiento de la empresa ha estado muy ligada al desarrollo de las capacidades de las comunidades, porque yo anteriormente trabajé en el mundo público, pero también asesoré a grandes empresas a trabajar
con pequeños productores. Y uno ahí encontraba, no sé, una empresa grande de alimentos, no decir el nombre, pero venga, vamos a construir toda la cadena de suministro con estas frutas, etcétera. Y listo, hicieron todas las pruebas, ahora mándeme 40 toneladas de la fruta. Eso con pequeñas comunidades en este país no funciona así. Entonces, de alguna manera, lo que nos llevó a nosotros y los aprendizajes es a entender que el desarrollo gradual de la oferta va ligado al desarrollo de la demanda, porque también no podríamos irnos a una feria, llevar una muestra de azaí, nos piden una cosa y no tenemos lo suficiente. Y eso póngalo en ejemplo con Wok, un cliente de nosotros, o con Colsubsidio, esas cosas. Entonces, sí, la estrategia de crecimiento de Selva Nevada ha estado muy ligada al desarrollo de la capacidad de las comunidades en cuanto a su oferta, su estabilidad, su calidad. Y entre otras, ahorita lo que nos lleva a nosotros a una expansión mucho más grande, que es en lo que estamos, es porque la capacidad en los territorios ya está en un momento muy, muy bonito. Entonces, pues realmente eso. Y para finalizar la pregunta es, eh, claro, cuando empezamos a buscar recursos para poder ampliar nuestra primera bendición, por así decirla, para poder conocer a alguien es, ¿usted cree en mi propósito? Sí. Claro. Si no cree en mi propósito, no quiero que esté con nosotros en la junta directiva. Y en ese sentido fue que, pues, Acumen es una organización que cree profundamente en esto. Y creo que ese es un punto fundamental para cerrar con la última pregunta, y es que hay un universo de oportunidades, pero uno escoge con quién se casa y lo tiene que revisar muy bien. ¿Con quiénes quisieran estar en la foto que todavía no están? Digamos, ¿con qué aliados quisieran trabajar que todavía no han llegado ahí, pero que los tienen mapeados y los consideran de valor? Si quieres, Alejandro, que acabas de hablar, terminamos contigo y luego cerramos con Andrea. ¿En el mundo financiero o en el mundo general? Yo diría que en general, porque igual lo mencionamos estamos hablando de finanzas, pero la cooperación y las alianzas no solo son financieras. ¿M? Claro, digamos, en general nosotros tenemos una frustración con algunos actores en los territorios que además son centros de investigación y hacen labores muy importantes en los territorios que a nosotros nos facilitaría la vida mucho. No sé, digamos, en términos generales, yo siento que como que la investigación, la academia y las empresas privadas ha ido cambiando un poco. Uf, pero qué difícil es hacer un convenio para compartir conocimiento y desarrollar y como meterle mucho más fuerza, digamos, ahí, y ahí hay varios, pues no quiero decir los nombres, pero sí hay como mucha institución de estas de investigación que a veces canalizan los recursos y lo hacen de unas maneras que uno quisiera, pues por lo que uno cree que fueran de manera diferente y yo quisiera estar en la foto más tranquilamente con ellos, ¿no? Hacer un acuerdo con una universidad más fácil, con un centro de investigación y que pedaliemos eso más fácilmente, porque los dos lo estamos haciendo desde su ámbito. Maravilloso. Yo creo que eso conecta con el desafío en ciencia, tecnología e innovación que todavía tenemos. Eh, y hablemos de la financiación para eso, ¿no? Que es un lugar para detonar todavía más transformaciones exponenciales, digámoslo así. Gracias, Alejandro. Andrea, tu comentario y cerramos contigo. Bueno, pues aquí como no tengo un nombre específico, pero pues digamos que una de las cosas que nosotros hemos desde los 2 últimos años impulsado mucho es conocer esas otras empresas, grandes, chiquitas, medianas, que están en el territorio y que tienen un propósito similar al de nosotros y es trabajar por esas comunidades rurales. Entonces la foto no la sumamos, soñamos precisamente es qué están haciendo ellos, qué vamos a hacer nosotros y cómo unimos fuerzas, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos el mismo propósito, pero cada uno jalando por su lado. Qué diferente es cuando trabajamos juntos y el impacto se vuelve no solo para un producto específico, no solo para cacao, sino cuando vinculamos a plátano, coco, otros productos y que la final, pues ahí sí, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Entonces creo que no la soñamos con todos, cada uno de esos actores territoriales que estén en el territorio y que le puedan apostar al desarrollo.
Y yo creo que eso también, Yo diría una dale, cosa sí, para cerrar y perdona, porque ajá, además dale, nos lo no, soñamos, adelante. Andrea, para ponerlo sobre la mesa, nosotros nos soñamos el helado de pulpa de cacao en las heladerías de Selva Nevada y en varios clientes que nos lo han pedido. De hecho, ya intentamos con el syrup que ustedes están haciendo. Toca Ujú. trabajarle mucho a la cosa, pero realmente, si me quiero tomar una foto es con ustedes con un helado de pulpa Hagámoslo de, realidad. de cacao, que además me parece maravillosa la pulpa de cacao. Ahorita mi hermana y mi socia estuvieron en Brasil y pues es maravilloso lo que pasa en Brasil con la pulpa de cacao. Y nosotros aquí no la estamos usando, ¿no? Entonces, ahí está Hablemos la foto que queremos, Andrea, a ver si logramos de sacar el una helado de coco. Yo creo que conversación. este panel cierra muy bien y nos entusiasma por el hecho de, si bien ustedes tienen unos tipos de materias primas específicas, aquí la visión es integrar a los proveedores a que no solo produzcan para lo que la compañía necesita, sino que ellos puedan desarrollarse y tener, digamos, una capacidad de crecimiento mayor hacia otros clientes, otras empresas, y aprender conjuntamente. Entonces yo creo que esto nos evidencia, digamos, el propósito que dos compañías de diferentes tamaños realmente está enfocado a un asunto que no es la utilidad del negocio, es la transformación, es la sostenibilidad del país, es el impacto ambiental y social que desde las empresas podemos lograr. Yo con eso y con mucha alegría cierro, porque justamente las empresas del sello de empresa incluyente, tenemos a dos aquí, eso es lo que nos han venido dejando y ese es el propósito, entender cómo este alto nivel de la inclusión y de una visión transformadora desde la cadena de valor le puede dejar al país. Entonces, si quieren acercarnos a algún tipo de preguntas finales por el chat, alguien nos había prometido un documento, no sé si Juan lo quieres poner antes de cerrar la transmisión, si Juan quieres poner del documento acá en el chat Yo para lo que los puedo poner ahí. participantes lo tengan. Igual se lo había compartido Ah, bueno, a nosotros lo Sebastián, vamos a pero para enviar, que lo... también lo Sí, podemos enviar, sí, sí, sí. pero ya Y bueno, nada, ha sido una conversación extraordinaria. La verdad nos alegra, nos llena de motivación y les agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, buena tarde, Muchas saludos. gracias, hasta Hasta luego.